A Ancianita se le rompe el corazón al presenciar lo que su hijo le hacía a su nieta, sin imaginar sus motivos. Gritos desgarradores se escuchaban a lo largo de la calle en donde la familia López vivía, pero los vecinos de aquella comunidad de Los Ángeles ya estaban acostumbrados. Pues en aquel barrio de gente con dinero, nadie hacía preguntas y mucho menos se entrometían en los asuntos de los demás, pues en Estados Unidos se suele valorar mucho la privacidad de los demás, sobre todo en el barrio donde vive gente muy adinerada. Doña Rosa no terminó de bajarse del taxi cuando escuchó los terribles gritos provenientes de la casa y como un cohete se dirigió a la lujosa ventana de aquel hogar. La ancianita no podía creer lo que sus ojos estaban viendo. Los López eran una pareja de inmigrantes provenientes de Nicaragua que desde hace más de 10 años habían decidido mudarse a los Estados Unidos en busca de una mejor calidad de vida y más riqueza para sus familias. En un principio, Rodolfo López fue el primero en irse de su natal país con el propósito de trabajar y con ello enviarle suficiente dinero a su esposa Marta para que ella pudiera emprender el viaje rumbo a los Estados Unidos. Tras muchos días de viaje por carretera y muchas horas más a pie, finalmente Rodolfo logró cumplir su sueño de llegar a Norteamérica, corriendo con la suerte de conseguir al poco tiempo un trabajo digno como gerente en una tienda de alimentos. Todo parecía estar saliendo bien para don Rodolfo, que no tardó en adaptarse al idioma y a las costumbres de los estadounidenses, y tras un año de intenso trabajo, logró reunir suficiente dinero como para mandar a traer a su amada esposa Marta, quien dejó su país y toda su familia con el único propósito de formar una gran familia junto al amor de su vida. Con el tiempo, ambos adultos fueron alcanzando cada vez más metas profesionales mientras ganaban más dinero y lograban darse los lujos que en su país natal nunca pudieron lograr. Compraron una enorme casa de 2 pisos y 4 habitaciones en una buena zona de la ciudad, además de 2 carros último modelo y hasta una piscina. Sin duda, en el ámbito laboral les estaba yendo muy bien. Ambos trabajaban en puestos de gran importancia y con sus ahorros lograron abrir su primer negocio. Todo parecía un sueño para ellos, pero con el pasar de los años, la relación tan bonita que habían formado los López se había deteriorado, al punto de que al llegar de su trabajo casi no se hablaban y cuando lo hacían la conversación era fría y distante. Ya llegado a ese punto, lo único que los mantenía juntos era el interés y la costumbre, pero ya no había ningún tipo de amor. Sin embargo, ante los ojos del mundo, ellos parecían la pareja perfecta, pues sabían disimular muy bien sus discusiones frente a sus vecinos y amigos. Fue así como luego de 7 años de matrimonio, Marta recibió la noticia de que estaba embarazada. Noticia que le cayó como un balde de agua fría a la joven, quien pensaba que su esposo no se tomaría de la mejor forma la noticia de aquel embarazo, pues no estaban atravesando por un buen momento. Por otro lado, don Rodolfo tomó muy bien aquella noticia, pues ese bebé quien él esperaba fue un varoncito hecho y derecho como su padre. Quizás lograría traerle una nueva alegría al matrimonio cada vez más decadente de los López.
Fue así como 9 meses pasaron y Marta dio a luz a una hermosa y alegre criatura llamada Verónica, una jovencita risueña y muy dulce, quien tenía unos ojos que recordaban a los de su madre y una sonrisa encantadora. Al ver al infante, Rodolfo quedó maravillado con su belleza y desde ese día se obsesionó con la pequeña Verónica. Habían pasado 10 años desde aquel hecho y durante una década la familia López vivió en aparente paz. Económicamente sus negocios iban por muy buen camino y en el barrio donde vivían todo el mundo los respetaba y quería, pues eran un ejemplo a seguir para todos. Sin embargo, un día Rodolfo recibió una carta de su madre, doña Rosa. La señora, que ya estaba atravesando la última recta de su vida, había decidido quedarse a vivir en Nicaragua y durante más de una década no había vuelto a ver a su hijo, cosa que la ponía muy triste, pues Rodolfo era el orgullo más grande en la vida de aquella ancianita. A menudo se le podía ver a doña Rosa hablando con sus amigas sobre lo duro que las había tratado la vida, ya que todas tenían hijos alcohólicos, problemáticos o buenos para nada. Todos menos la señora Rosa, que siempre se jactaba de los logros de su hijo, a menudo criticando a la familia de sus conocidas a sus espaldas. ¿Viste lo que hizo Alberto, el hijo de la señora Aura? Seguro lo meterán a la cárcel por eso. Por suerte, mi Rodolfo jamás haría algo así. Mi hijo es un empresario, no un delincuente, decía la señora Rosa a sus amigas. Sin embargo, algo la molestaba continuamente, y era que a sus casi 70 años no había conocido todavía a su nieta, y la pobre señora Rosa temía que la vida no le alcanzara para ver crecer a su nietecita. Por tal motivo, la señora Rosa comenzó a ahorrar dinero a escondidas de su familia, además de comenzar a tramitar una visa como turista, con el objetivo de poder viajar a los Estados Unidos y por fin conocer a su nieta. Fue así como doña Rosa logró reunir suficiente dinero para comprar un boleto de avión a Los Ángeles, no sin antes enviarle una carta a su hijo para que la fuera a recibir en el aeropuerto apenas llegara. El tan anhelado día por fin llegó y la ancianita no podía esperar por reencontrarse con su hijito. Afortunadamente, ese día hacía buen clima y el vuelo con destino a Los Ángeles llegó en una hora antes de lo que estaba programado. Es por eso que doña Rosa pensó que sería una buena idea ir en taxi hasta la casa de su hijo y darle una sorpresa. Fue así como la ancianita se subió al primer taxi que se detuvo y con su reducido nivel de inglés logró darle la dirección de la casa de su hijo. Sin embargo, no se sentía bien al bajarse del taxi, pues un mal presentimiento recorrió todo el cuerpo de la mujer. Ese día Marta había salido de su casa para ir a trabajar como de costumbre y Rodolfo, que estaba libre esa mañana, se quedaría a cuidar a su hija y más tarde pasaría al aeropuerto para recoger a su madre. Pero apenas Marta salió de la casa, el sufrimiento de la pequeña Verónica comenzó. Esa mañana, los gritos desgarradores de dolor se alcanzaban a oír en toda la cuadra. Eran gritos de desesperación que provenían de dentro de la lujosa casa de los López. Eran los chillidos de Verónica. Doña Rosa no terminó de bajarse del taxi cuando escuchó los terribles gritos provenientes de la casa y como un cohete se dirigió a la lujosa ventana de aquel hogar sin imaginarse que sería testigo de lo peor del mundo. La ancianita no podía creer lo que sus ojos estaban viendo. Era una escena terrible que se quedaría grabada en su mente para siempre.
En ese instante el corazón de doña Rosa comenzó a latir con fuerza y, motivada por su ansia de respuestas, corrió rápidamente hasta abrir la puerta de la casa mientras gritaba con furia: ¿Qué está pasando aquí? Suelta a esa pequeña inmediatamente, Rodolfo. Rodolfo, quien yacía acostado sobre el pecho de su hija, se levantó inmediatamente y, llorando de la vergüenza, exclamó: Mamá, no es lo que parece, mamá. Mientras se arrodillaba a los pies de su madre para pedirle misericordia. No me importa lo que me digas, Rodolfo. Yo sé lo que vi. Acto seguido, doña Rosa le propinó a su hijo una bofetada tan fuerte que sintió como si algo dentro de ella se hubiera roto para siempre. En ese momento un dolor muy fuerte comenzó a recorrer el pecho de la pobre señora y de un momento a otro la ancianita cayó inconsciente al suelo. El taxista, quien no se había ido todavía de la casa, pues estaba preocupado por la salud de la anciana, decidió llamar a emergencias para que viniera una ambulancia. Cuando las autoridades llegaron a la escena, no pudieron creer lo que estaban observando y, sin dudarlo un minuto, se llevaron esposado a Rodolfo, quien no paraba de llorar. Por su parte, doña Rosa y su nieta fueron llevadas al hospital, donde milagrosamente lograron sobrevivir sin grandes daños. Tras sobrevivir a su operación de emergencia, doña Rosa pudo volver a caminar y por fin logró conocer oficialmente a su nieta, no sin antes pedirle a los agentes del orden que la dejaran ver a su hijo. Rodolfo, tras enterarse que su madre seguía viva, decidió confesar toda su culpa y fue condenado a vivir eternamente tras las rejas. Cuando por fin pudo reencontrarse con su madre, doña Rosa solo quería tener respuestas de por qué había cometido semejante locura, a lo que el hombre contestó que no tenía la intención de hacerlo. Pero hace muchos años, cuando tan solo era un pequeño, doña Rosa se la pasaba trabajando para mantener a la enorme familia que tenían, y a él, como era el menor, lo dejaban con una anciana del pueblo. Aquella señora solía maltratarlo de formas terribles, lastimando su cuerpo y marcándolo de por vida, hasta el punto que quedó totalmente perturbado de la cabeza. Doña Rosa en ese momento comenzó a llorar, pues se sentía culpable de que su hijo terminara así. Nunca vio las señales en el comportamiento de Rodolfo y durante mucho tiempo estuvo escondido un monstruo dentro de aquel hombre, un monstruo que despertó al ver la cara inocente de su hija. De esta manera, Rodolfo fue internado en un hospital psiquiátrico por el resto de sus días, mientras doña Rosa hizo todo lo posible para enmendar su error y cuidar de su nieta como nunca lo pudo con su hijo. Y hasta aquí llega la historia del día de hoy. Si te gustó, no olvides darle like y comentar qué te pareció. ¿Qué hubieras hecho tú en el lugar de doña Rosa? Déjanos tu respuesta en los comentarios y no olvides suscribirte para conocer más historias jamás contadas como esta.